que Cristo el Rey no puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, y la vida más y más, solo por Él. La última. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Vale la pena confiar en nuestro Señor, damos gracias por Él, ¿no? Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de canto y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor, de reverencia y santo temor, digno de toda la devoción, digno eres tú de todo honor, digno de gloria y toda oración. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. Oh poderoso, Rey de los reyes y redentor, Príncipe eterno, fuente de vida que no acabará. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor.
abrazamos hoy tu majestad, renuévanos, consúmenos. Nos crecimiento, pero el compromiso también es un factor bastante difícil de vivir y aplicar en la vida cristiana. Pero es ciertamente ser devotos al Señor, ¿no? Y devotos tiene mucho que ver con el crecimiento y tiene mucho que ver con la comunión, porque básicamente es ser piadoso. Una persona que es piadosa, básicamente es una persona que busca al Señor siempre. Y no es fácil, no creo, y realmente muchas veces me ha faltado más compromiso con el Señor en muchas áreas de mi vida, y doy gracias porque el Señor es misericordioso y aún a pesar de su misericordia nos usa. Para el compromiso pienso que no hay nada mejor que ver a Daniel, porque fue un hombre que se destacó por mucho tiempo en la historia y realmente es un hombre ejemplar en muchas áreas de la vida, ¿no? Entonces aprendimos en la comunión que es mejor siempre la dependencia que la autosuficiencia. En el crecimiento aprendimos que es mejor crecer, es mejor el crecimiento que el estancamiento. Y en el compromiso tenemos que aprender que es mejor la lealtad que la pasividad. A veces tenemos que tener cuidado porque como creyentes nos volvemos muy pasivos, no tan activos en las cosas del Señor. Yo admiro a muchos de los hermanos y les doy gracias aquí a muchos de los hermanos y al pastor Mario y a cada uno de los que está ustedes sirviendo, y eso es hermosísimo. Y les agradezco a los jóvenes por estar sirviendo y participar, a las hermanas, y aún había unos jovencitos que venían trayendo el café ahí para poner y para el tiempo de refrigerio. Pero qué hermoso es ver creyentes no súper activos, pero sí involucrados y activos en la obra del Señor. Siempre es mejor ser leales al Señor y estar comprometidos que ser pasivos y no hacer nada. Si no estás haciendo nada en la iglesia, sería buenísimo decirle al pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo participar? Siempre hay tareitas que todos nosotros podemos hacer para servir al Señor y estar activos. Si tenemos que hablar de compromiso, acordate, si me puedes después traer el teléfono. Si tenemos que hablar de compromiso, por ejemplo, compromiso para una persona que fuera, ustedes saben, a mí me encantan los deportes, y cuando yo hacía noticias siempre la última noticia era un gancho para todos y tenía que hablar con el deporte, ¿no? Para un boxeador, comprometerse sería levantarse después que ha caído en la lona y que ha sido tumbado, sería levantarse de nuevo y seguir peleando. Para un maratonista sería, después de hacer 10 millas, extenderse, aun cuando no le quedan más fuerzas, por hacer una milla más. Para el soldado es subir la colina muchas veces, subir la montaña, sin saber lo que le espera detrás. Para un creyente, para un misionero, sería dejar su comodidad, decir adiós a la familia, para ayudar a otros que están sin Cristo y sin esperanza. Para un creyente es todo eso y mucho más. Porque muchas veces caemos por los problemas, por las circunstancias, por las dificultades. Muchas veces, como el maratonista, Dios nos pide hacer un poquito más, y realmente muchas veces queremos tirar la toalla, y especialmente en la vida cristiana. Muchas gracias. Gracias por intentarlo. Ahora, para el creyente también es llevar la palabra a otros, abrir el hogar para servir a otros, vivir con la vida como vive el misionero, y muchas veces tenemos que realmente extendernos a otros. Las personas que te van a creer solamente lo que estás haciendo cuando estás comprometido con lo que estás haciendo. Y
por ejemplo, muchas veces cuando predicamos el Evangelio y compartimos las buenas nuevas, si nosotros no hemos creído, no creemos lo que predicamos, es muy difícil realmente que las otras personas vayan a creer lo que estás predicando en cuanto a la palabra de Dios. A veces es difícil hablar del gozo si realmente no tenemos gozo, si no creemos que podemos ser vencedores en todas las cosas. Por eso, para creer tenemos que realmente, para creer y vivir y compartir, tenemos que comprometernos y vivir cada cosa que Dios nos enseña. Y vamos a ver algunas cositas en cuanto al compromiso para arrancar. Y vamos a empezar con la primera. El compromiso empieza en el corazón, ¿no? Y ahí la devoción es algo que todos tenemos que mantener siempre. Parece que se nos ha ido más de una vez. La devoción es algo que siempre tenemos que mantener. El compromiso también tenemos que decir que separa a los soñadores de los hacedores, ¿no? A veces podemos soñar muchas cosas para la vida cristiana. Tener un hermoso hogar, tener una hermosa vida cristiana, pero eso requiere compromiso. Y el compromiso empieza en el corazón. Ustedes habrán escuchado de Michael Jordan, ¿no? Ese jugador tan famoso en la NBA y que logró tantos títulos como jugador y que se destacó. Y él dijo, el corazón es lo que separa lo bueno de lo grande. Si nosotros no ponemos el corazón para comprometernos con el Señor, y el corazón, cuando hablamos de corazón, significa tu mente, tu voluntad, tus sentimientos. Porque a veces colocamos y decimos, bueno, yo quiero hacer cosas, pero no vamos a la acción. El creyente no solamente tiene que tener cosas en el corazón, sino decir, las voy a vivir. Ahora vamos a avanzar un poquito. El compromiso también se prueba, como estaba diciendo, con la acción, con las cosas que hacemos. A veces es fácil hablar, pero es fácil vivir lo que Dios nos pide día tras día. Ahora, fíjense lo bueno que es Dios, que Dios no nos pide que nosotros vivamos 10 años adelantados o mucho más, sino basta cada día su propio afán, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que vivir cada día haciendo lo que Dios nos pide. Por eso es tan importante la comunión, el crecimiento para llegar al compromiso. Ahora, otra cosita también importante, punto número 3, es el compromiso abre la puerta del logro. Si yo no estoy comprometido con el Señor, es muy difícil que vaya a lograr cosas para el Señor. Por ejemplo, el creyente sabe que tiene que estar comprometido básicamente con dos cosas, evangelismo y discipulado. Y yo te pregunto, ¿a cuántas personas estás alcanzando para Cristo? ¿A cuántas personas llevas el Evangelio? ¿Con cuántas personas compartís el Evangelio? Y todos nosotros tenemos diferentes amigos, pero a veces, muchas veces no hemos hablado a nadie de Cristo. Tal vez nunca hemos discipulado a nadie. Y es necesario hacerse el compromiso y a veces comprometerse directamente con las palabras, con las personas y decirle, yo quiero ayudarte. Tomate, comparto esto que habla acerca de Dios y si necesitas que te lo explique, te lo explico. Pero hay personas listas y preparadas para que nosotros sembremos el Evangelio. Pero si el creyente no se compromete, no va a lograr nada. La otra cosa es no solamente comprometerse, sino tener folletos, por ejemplo, si querés evangelizar. Yo, por la gracia de Dios, quiero decir que eso un poquito es mi pasión. Y no puedo salir si no tengo folletos porque siempre voy a estar en contacto con personas hispanas, con personas que hablan mi idioma, y que puedo compartirles la palabra de Dios. Ahora, si yo no tengo en el corazón compartir, nunca voy a desear evangelizar. Si yo no tengo en el corazón discipular, nunca voy a querer formar una persona. Por ejemplo, acá hay muchas madres y muchos padres. Sería importantísimo que como papá discipules a tus hijos, les enseñes la palabra de Dios. Y a veces no hay que ser un gran maestro para transmitir lo que Dios nos va dando, poniendo en el corazón para compartir con los hijos, para compartir con nosotros. Pero el compromiso te abre la puerta del logro. Ahora, cuando hablamos de compromiso, hay 4 tipos de personas. Si tenemos que hablar de compromiso, y ustedes todos se van a identificar con una de estas 4 personas. Primero, los que no tienen objetivos y nunca se comprometen.
Y muchas veces nosotros los creyentes somos así, no tenemos objetivos para la vida. No deseamos, ok, ¿cómo voy a vivir para Dios? Y está bien, eso todavía no está en el PowerPoint. Pero hay personas así que nunca se comprometen. Segundo, están los que no saben si pueden alcanzar sus objetivos, pero lo que tienen es miedo de comprometerse. Y tal vez te identificas más eso en cuanto a la iglesia. Tenés miedo de tomar un paso y decir, me voy a comprometer. Y si después fallo, y muchas veces podés llegar a fallar. Pero el compromiso con el pastor y decir, yo vengo, hermano, yo quiero servir, yo quiero participar, no importa lo que tenga que hacer, si por ejemplo es limpiar los baños, es hacer cualquiera de las cosas que son chiquitas de la iglesia, yo quiero estar y participar y hacer algo para el Señor lo ve, por más chiquitito que sea, pero tu compromiso allí empieza en tu corazón. No tengas miedo de comprometerte, porque Dios te va a dar la fuerza, Dios muchas veces te va a dar los medios, Dios te va a dar las posibilidades, pero si no tomas el paso de comprometerte, entonces es muchas veces porque tenés miedo. Ahora, también están los que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinden cuando la situación se pone difícil. Hay muchas personas que son así, empiezan a ver poquito en la iglesia, entonces yo voy a cambiar a una iglesia que haya mucho más. Sin decir, bueno, no, yo estoy comprometido acá con esta iglesia, yo quiero ser parte, yo voy a buscar a otras personas, voy a invitar a mis amigos, voy a invitar a mis vecinos para que ellos estén acá y sean parte de la iglesia en la que estoy. Y muchas veces tenemos que reconocer que en cuanto al compromiso somos así, somos cobardes y nos cuesta comprometer. Cuarto, están los que fijan metas, se comprometen con ellas y pagan el precio para realizarlas. El pastor dijo que teníamos que estar a las 2 tenemos que estar. Como escuela dominical nos vamos a juntar en la casa de tal, yo voy a estar ahí, voy a comprometerme, voy a participar. Hay muchas personas, y tal vez muchos de ustedes son ejemplos, en colocarse metas y buscar la forma de lograrlas. Pero si como creyente no tenés metas, no tenés objetivos, no te comprometés con el Señor, no vas a lograr muchas cosas. Por ejemplo, a veces, y doy un ejemplo personal, ¿no? Cuando yo llegué a servir al Señor como misionero, la actividad del campamento ya estaba empezando. Y el director me dijo, bueno, lo que te va a tocar hacer a vos es poner, en ese momento teníamos en Argentina un problema con el cólera, y dijimos, bueno, había que poner muchachos jóvenes, estudiantes, que vigilaran ahí y limpiaran los baños, bien limpios, y que a cada persona le hicieran poner el hand sanitizer o el alcohol, ¿cómo se llama? El alcohol que nos ayuda a desinfectar las manos. Entonces yo puse a muchachos ahí y les dije, ustedes tienen que realmente hacer este servicio y venga quien venga, va a tener que lavarse las manos y ponerse el hand sanitizer. Entonces agarraron, había uno chiquitito, bajito del norte, cerca donde vive el pastor, un poquito más arriba, donde es el pastor, y él estaba ahí en el baño, y un día entró el director. Entonces el director dijo, lo voy a probar, a ver qué pasa. Y entró, fue, puso el baño, y cuando iba saliendo se encontró con este muchachito. No era muy alto. Entonces él agarró y dijo, perdone caballero, pero tiene que volver, lavarse las manos y ponerse el gel. Pero yo no tengo las manos sucias. Acá no sale nadie si no se pone el gel. Acá esta es la orden. Y lo hizo al director, lavarse las manos. Y después el director le dice, te felicito. Realmente has tomado esto como un ministerio. Ahora, yo cuando empecé a servir en el Señor en ese lugar, me tocaba trabajar con esos muchachos en los baños. Ahora, a veces lo importante no es la tarea, sino el corazón con el cual vas a servir al Señor, de decir, estoy comprometido para hacer el audio, la limpieza, enseñar en la escuela dominical, lo que sea que se me asigne, quiero hacerlo fielmente para el Señor. Y en parte eso es adoración. A veces nosotros pensamos que la adoración es solamente cantar, o venir y cantar acá al frente y cantar muy bonito. Eso es parte de la adoración, o podríamos decir más que tiene que ver con la alabanza. Pero adoración es hacer cualquier cosa pequeña de corazón para Dios. Y todo lo que hacemos para Dios es adoración hacia Él. Por eso es importante comprometerse y comprometerse con el Señor. Vamos ahora a la palabra de Dios.
para ir directamente a Daniel capítulo 6. Y ahí vamos a leer en cuanto a Daniel, este gran hombre de Dios, un gran ejemplo, ¿no?, para nosotros. Y la historia de Daniel es hermosa. Realmente, si hay historias que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos y que vamos a sacarle muchas aplicaciones, es las historias que encontramos en la Biblia, ¿no? Yo muchas veces con mis hijos he compartido esta historia y le hemos sacado ilustraciones, aplicaciones, y cada vez que la volvíamos a relatar o a escuchar o a leerla juntos, le volvíamos a sacar más. Y otras veces, por ejemplo, con mi suegro estábamos en el devocional y yo le decía, bueno, doctor, a ver, ¿qué nos vas a enseñar de Daniel capítulo 6? Porque nos tocaba la lectura ahí. Y volvíamos a aprender cosas nuevas que no habíamos notado. Ahora es maravilloso poder ver a este gran hombre de Dios que es Daniel. Y Daniel, lo vemos que él es un hombre leal y comprometido en este capítulo y en la historia con Dios. Pero en este capítulo especial es un hombre comprometido dentro del foso de los leones y fuera del foso de los leones. Ahora, nosotros muchas veces podemos estar en las mismas situaciones. Podemos estar en momentos difíciles en los cuales tenemos que ser fieles. Y muchas veces, a veces cuando nos viene la prueba, la dificultad, somos más fieles que cuando a veces estamos en la prosperidad. Porque a veces cuando estamos en la prosperidad nos olvidamos de Dios y decimos, bueno, yo tengo trabajo, tengo dinero, puedo hacer lo que quiero, tengo fuerza. Y a veces ahí en esos momentos es cuando más necesitamos del Señor. Daniel fue fiel dentro del foso, dentro de la prueba, dentro del problema, pero también afuera. Ahora, aquí en Daniel capítulo 6, vamos a ver que Daniel, este era un reino ordenado. Fíjense que ahí, vamos a leer enseguida, pero dice que habían puesto 120 sátrapas o gobernadores. El reino donde estaba Daniel, el reino allí donde vemos que él estaba como uno de los hombres del gobierno, era un reino ordenado. Ahora, si nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios, hay muchos reinos que se establecen. Están los caldeos, los babilonios, los medos, los persas, los hititas. Y por ejemplo, si nosotros nos venimos a nuestro continente, están los aztecas, los mayas, los incas. Ahora, es impresionante ver los reinos en la historia, pero muchos reinos van y muchos reinos vienen. Muchas naciones se levantan y muchas naciones también desaparecen o caen. Y hay culturas que han sido borradas totalmente de la historia. Pero lo maravilloso de ver es que a pesar de la historia, los hombres y el pueblo de Dios siguen adelante y perseveran. Acompáñenme con la lectura de Hechos capítulo 17, versículo 24. Las naciones surgen, pero las naciones se caen. Pero fíjense lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esto es hermoso ponerlo y marcarlo. El Señor que hizo todas las cosas, Él sigue siendo el Dios soberano por encima de las naciones. Ahora, lo que es especialmente emocionante ver que a pesar del ir y venir de las naciones, no todo afecta al pulso del pueblo de Dios. Y nosotros acá también podemos estar en este país y vamos a ver diferentes presidentes, diferentes movimientos, pero no todo nos va a afectar como pueblo de Dios porque estamos bajo la protección de Dios. Las naciones vienen y van, pero la obra de Dios continúa. Ninguna nación es realmente significativa cuando se compara con la eternidad del plan de Dios. Ninguna nación. Aún Estados Unidos en muchos momentos ha estado en momentos de decadencia y realmente, pero nada se compara con el reino de Dios o cómo hace las cosas. Y es algo importantísimo recordar siempre, en todos nuestros momentos de la vida, que tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Nosotros podemos perder el control como personas, el hombre, el esposo, la esposa, los hijos, el joven cuando está, pero Dios no pierde el control. Y es una verdad importantísima para recordar que Dios no pierde el control de las cosas. A veces nos frustramos porque a nosotros no nos salen las cosas,
pero a veces porque estamos en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios Él desea formarnos y que aprendamos a esperar en Él, aprendamos a ver su control y su soberanía y que aprendamos a depender y confiar, porque de eso se trata la vida de fe. Cuando nosotros somos a veces tan pequeños que no podemos controlar las cosas, a veces las más pequeñas cosas se nos descontrolan, pero Dios no es así. Y es maravilloso entender eso. Dios es el que ordena siempre la historia, los sucesos, los acontecimientos. A veces nosotros no podemos controlar las cosas, pero Dios sí. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos dice, tenemos que confiar en Él, en un Dios soberano. El pueblo de Dios siempre y el plan de Dios son algo que trascienden en la historia. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Empecemos con el primero. Un hombre leal, un hombre que aún fue fiel y comprometido en la promoción. Fíjense, Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Ahí les doy un tiempito para que ustedes lo busquen. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense la calidad de hombre que era este hombre. Pero Dios realmente, si quiere utilizar, va a utilizar personas comprometidas. Tal vez no vamos a poder llegar a la altura o la posición que tuvo este hombre en el gobierno, pero realmente este hombre fue elegido por Dios por el corazón realmente que tenía. Y fíjense, era superior. Ahora, posiblemente uno puede pensar por las capacidades. Ahora, aquí dice, en él había un espíritu superior. ¿Qué era eso? Para mí no hay otra cosa que el espíritu de Dios. Dios destaca a las personas que se dejan gobernar por su espíritu, controlar por su espíritu. Y también Dios es real en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vemos la vida de Sansón, Sansón tenía muchos altibajos porque en muchos momentos se dejaba controlar por la carne. Pero cuando se dejaba controlar por el Espíritu de Dios, hacía cosas grandes para Dios y destruía a los enemigos de Dios. Ahora, muchas veces nosotros también somos inconstantes en muchas cosas porque no nos controla, no nos gobierna Dios en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Ahora él dice que en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo por encima de todo. ¿Parecido a quién? Parecido a José, ¿no? José también fue un hombre que tenía el favor de Dios y Dios pensó en ponerlo y Dios lo puso sobre todo allí en el imperio egipcio, ¿no? Ahora, este es un hombre comprometido con Dios y por eso Dios lo pone allí arriba para usarlo también en esa nación, pero para usarlo en su pueblo. Si ustedes ven Daniel capítulo 6, versículo 28, dice, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío. Y aquí hay algunos escritores que dicen, inclusive en el reinado de Ciro el persa. Es decir, Daniel fue entre los que estaban en el gobierno con los babilonios y con los medo-persas. Cambiaban los gobiernos, pero Daniel seguía en su posición, porque era un hombre diferente, era un hombre realmente comprometido con Dios. Ahora, también es posible que la palabra ahí que aparece como uno, realmente signifique que era uno en jerarquía. No era que era uno más, no. Era uno que estaba en jerarquía. Jerarquía tenía delante de Dios por ser fiel a Dios, pero también tenía una jerarquía delante de las personas. Sobre todo, ¿saben lo que significa esa palabrita superior? Era que él se distinguía sobre los demás por su constante trabajo. Y es importante entender esto. Cuando nosotros estamos en un trabajo, tal vez no estamos en una posición como la de Daniel, pero no importa qué trabajo haga. Si es en una fábrica, si es con un patrón,
si es en una oficina, si es, no sé, en cualquiera sea el trabajo. Lo importante es hacer cada trabajo para el Señor. Ser fiel y comprometido. No robar minutos, no robar horas, no sacarle el tiempo a las cosas que Dios nos permite hacer. Y saben, esas cosas, a veces los jefes la ven, a veces no la ven, pero sí Dios las está viendo cuando vos sos fiel en tu trabajo, cuando sos íntegro, cuando sos honesto, cuando sos trabajador, cuando pones tu fuerza y tu corazón para trabajar. Y acá hay muchos jóvenes, a veces tus padres te pueden pedir ciertas cosas. Y qué importante es hacer las cosas y hacer las cosas bien. Y no irse antes de terminar el trabajo. Porque eso realmente también marca una diferencia en cómo trabajamos. Yo siempre, especialmente con mis hijos, les decía, yo tengo que cortar la yarda igual que cualquiera de ustedes, tengo que cortar mi jardín igual que cualquiera de ustedes, pero les decía, hasta que no terminamos todo, nadie se va. Porque muchas veces, bueno, yo ya terminé esto, me voy a esto. Y me dejaban solo. No. Y los tenía que llamar. Ustedes terminaron, no, acá queda esto y esto. Nosotros que somos padres, si hay algo que tenemos que hacer sobre los hijos y las madres también, es supervisar y enseñarles a los hijos a trabajar. Si los hijos no aprenden en el hogar a trabajar, ¿dónde van a aprender? Y es muy importante que los hijos, no digamos que hagan todas las cosas, no, porque es nuestra responsabilidad, pero sí que sean parte en el trabajo. Yo veo a mi hija muchas veces cocinar y doy gracias a Dios por cómo cocina, y todos los días tiene que cocinarle a su esposo, pero aprendió un día al lado de su mamá, aprendió al lado de sus abuelos. Pero si realmente como madre no le enseñas a tu hija, o como padre no le enseñas a tu hijo, ¿quién les va a enseñar? Ahora, el día de mañana las pequeñas cosas que van aprendiendo las pueden utilizar en el lugar donde van a trabajar. Yo aprendí a pintar con mi papá y muchas veces tuve que especialmente cuando estaba estudiando, usé el hecho de pintar para ganarme un dinerito y para seguir estudiando. Pero es muy importante trabajar y hacer las cosas de corazón siempre para Dios. Ahora aquí fíjense que hay algo que se destaca, ¿no? Él tenía un espíritu superior. Y si nosotros vamos a la Escritura, cuando hay personas que hablan de un espíritu superior, para mí es el Espíritu Santo controlando la vida. Pablo, recuerdan en Efesios 5:18, hay un mandato que nos dijo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y tenemos que pensar que cuando el Espíritu nos controla es cuando podemos evidenciar humildad, amabilidad, bondad, mansedumbre, el amor, la paciencia. Estas cosas no vienen solas por naturaleza. Estas cosas vienen cuando el Espíritu Santo nos controla. Y si no, no se van a manifestar en nuestra vida. Este hombre trabajó en el reino, ¿saben? No solamente con su corazón, sino también con su vida. Por eso trascendió. Y muchas veces Dios te pone en un lugar. Y si trabajas y sos un fiel trabajador, Dios te hace subir y cambiar. Pero siempre tenés que pensar que la gloria tiene que ser para Dios. Que tenés que identificarte con el Señor. Que tenés que hablar del Señor. Muchas veces también te pueden bajar por hablar del Señor. Pero es importante que nosotros trabajemos dentro del reino de Dios, poniendo el corazón y poniendo la vida. Porque eso te da satisfacción, eso te da gozo, eso te da significado para tu vida y sentido para vivir la vida cristiana. Ahora, si hay cosas que se destacan acá, que él tenía sabiduría, ahora vamos a empezar. Fíjense, hay ciertas cosas que destacan de este hombre que tenía el Espíritu de Dios. A ver si avanzamos. Si querés ponerlas todas. Él no solamente tenía cosas administrativas, sino que también tenía sabiduría como nadie, tenía capacidad de liderazgo, tenía habilidades administrativas. Él también tuvo la habilidad en esos momentos de interpretar los sueños y las visiones y dar una idea de lo que sucedería en el futuro. Ahora, así como José también cuando interpretó los sueños siempre le dio la gloria a Dios. Ahora, hay que hacer un paréntesis acá y decir, hoy en día los creyentes no nos manejamos por sueños, ¿no?
Eso fue en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Hoy no necesitamos los sueños, tenemos la palabra de Dios completa, que es la revelación de Dios para nuestras vidas. Muchas veces hay gente que entra al chat y te dice, te quiero contar un sueño. Y nosotros le decimos, perdónenos, pero nosotros no interpretamos los sueños. Porque los sueños son algo personal que puede producirse por la conciencia, o porque comiste de más, o porque hay algunos remedios que pueden tomar para dormir y te causan sueños, pero los sueños muchas veces no tienen nada que ver con la voluntad de Dios o con la vida cristiana. Porque Dios revela lo que quiere para nosotros y su plan está en la palabra de Dios. Como dije el otro día, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros queremos buscar, decidir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que buscar los deseos de Dios. ¿Dónde están los deseos de Dios? En su palabra. Y no te olvides, la voluntad de Dios, lo vamos a ver más tarde, es perfecta y agradable cuando nosotros la buscamos en la palabra de Dios. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Y saben que es importante notar que la edad no es un límite para estar comprometido con Dios, ¿no? Una vez se hizo una estadística y entre personas de 50 a 80 años y se comprobó lo siguiente: el 25% de las personas continuó trabajando más allá de los 70, 25%, el 22.5% más allá de los 80 y un 6% más allá de los 90. Ahora, ¿saben? Hay personas que se han destacado a pesar de la edad por estar comprometidas y ser leales en lo que hacían. Por ejemplo, Gladstone, que fue el primer ministro de Gran Bretaña, ejerció de ser ministro a los 83 años. Miguel Ángel, cuando tenía 89, realizó el juicio final, y quizás la pintura más famosa. John Wesley, a los 88 años de edad, ya había predicado más de 4.000 sermones y había escrito volúmenes y volúmenes de libros. ¿Escucharon bien? 88 años. Edison había tenido ciertos inventos a la edad de 90 años. Wright, a los 90 años, era considerado como el arquitecto más creativo. Shaw estaba escribiendo, el escritor había escrito a los 90 años, estaba escribiendo cosas. J.C. Penney, que ustedes conocen la historia, era un gran cristiano y estaba trabajando en su escritorio hasta los 95 años. Muchas veces nosotros dejamos de comprometernos con el Señor cuando decimos, no, ya tengo 55, 60, yo ya estoy viejo para eso. Pero fíjense, realmente había hombres comprometidos. Daniel tenía casi 90 años y su compromiso, su lealtad no fallaba. No dejó de estar comprometido a pesar de su edad. No importa la edad que estés, es importante estar comprometido con Dios. Y él lo estuvo durante todos los imperios. Ahora pasamos al segundo punto. Vamos a ver que Daniel era un hombre leal, comprometido aún en la oposición. Y ustedes conocen un poquito la historia. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 9. ¿Están todos ahí? ¿Me están siguiendo? Ok. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 9. Firmó pues, a ver si yo no me equivoqué. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Es decir, acá se manifiesta la oposición que él tuvo. Había sido firmado el edicto de que toda persona debía arrodillarse delante del rey. Vamos a leer los versículos para entender bien la historia. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición
de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Sí. Fíjense, allí está todo el complot contra este hombre de Dios. Y siempre que hay un hombre que se destaque, o un joven que se destaque, o una mujer que se destaque, en algún lugar, cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor, vas a tener oposición. Si nosotros vemos en la historia de la Biblia, por ejemplo, Nehemías fue un hombre que enfrentó mucha oposición porque su compromiso era construir la defensa de la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando él empezó a construir y los enemigos del pueblo empezaron a ver que él avanzaba en la construcción, empezó la oposición. Siempre vamos a tener oposición cuando queremos hacer cosas para Dios, ¿no? Y muchas veces, sobre todo cuando tenemos la bendición de Dios, vamos a encontrar oposición. Ahora, un hombre comprometido lo podemos ver en muchas cosas, en muchas áreas. Es como la palabra de Dios. Si soy un hombre comprometido, voy a tener que aprender a pagar un precio y a buscar hacer lo que realmente amo. Ahora, sobre todo, si yo amo al Señor, voy a buscar estar comprometido, teniendo comunión, creciendo y buscando hacer las cosas para Dios. Daniel era un hombre comprometido y por eso realmente tuvo problemas, tuvo dificultades. Fíjense el versículo 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. No tenía nada que ocultar, no tenía ningún secreto, no tenía nada que se le pudiera condenar. Le buscaban la vuelta, y muchos se burlaron. Muchas personas, tal vez en tu trabajo, en la escuela, en donde estés, se van a burlar de tu fe, pero eso que no te haga dejar al Señor, o que no te haga perder la fe o la confianza, la comunión. Al contrario, que eso te acerque más al Señor. El otro ingrediente, el tercero, es la integridad, es la paciencia en medio de la incertidumbre. Tenés que aprender a ser paciente y confiar en el Señor. Ahora, si tenés comunión, si estás creciendo en el Señor y si estás queriendo comprometerte con el Señor, vas a ser paciente. Si no, no viene esa virtud de nosotros, viene del fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos controla y nos domina. Y hermano, la vida cristiana es un proceso, como lo vimos, ¿no? Y en muchos momentos nosotros podemos perder la paciencia porque queremos las cosas ya, pero a veces una cosa es que sea, como dije el otro día, la voluntad de Dios, y otra cosa es que sean los tiempos de Dios para darnos sus cosas. Es importante que desarrollemos la paciencia en el proceso de Dios y decir: Señor, espero lo que sea mejor de tu voluntad para mi vida, no lo que yo quiero hacer, no lo que yo quiero lograr, porque muchas veces ahí es cuando nos equivocamos. Entonces, y el cuarto ingrediente es la integridad, es adorar a Dios en medio de las dificultades. Noé fue un hombre íntegro para Dios y por eso el Señor lo utilizó para salvar la familia y la humanidad. Fíjense, y todos conocemos muy bien la historia de Noé, cómo Dios hizo que él, a pesar de sus características, o aún a pesar de que cuando después se equivocó, Dios lo puso ahí en la historia porque fue un hombre íntegro a pesar de ciertas situaciones. Vamos a un flash ahí chiquitito. A veces cuando nosotros estamos en situaciones de compromiso, así, pensamos que tal vez Dios nos ha dejado o Dios nos ha abandonado, pero Dios no te abandona. Dios dice en su palabra que Dios te deja. A ver si está el flash, avanzamos al próximo. Es importante ver, fíjense, en la vida de Daniel, que Dios siempre estuvo activo. Dios siempre estuvo activo. Y avanzamos ahí, vamos a leer eso. No caiga en la trampa de pensar que Dios está dormido cuando se trata de las naciones, o que está desinformado cuando se trata de banquetes nada santos, o que está sentado en el cielo retorciéndose las manos nerviosamente cuando se trata de gobernantes impíos aún hoy en día, que toman decisiones injustas, temerarias o insensatas. Escriba esto con tinta indeleble, dice el pastor Wilby.
Dios siempre está en actividad, pero su manera de actuar es tan diferente a la nuestra que nos apresuramos a sacar conclusiones equivocadas, o bien reaccionamos de manera temeraria, o bien somos paralizados por el pánico. Sepa esto: Dios tiene el futuro en sus manos omnipotentes. Por tanto, usted puede estar confiado y escriba, dice el pastor, con tinta indeleble: Dios siempre está en actividad. Dios siempre está en control. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu necesidad, pero Dios está activo. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Dios tiene planes y proyectos para tu vida, porque Dios siempre está activo. Y lo vemos en la vida de Daniel. Dios no sabía todo lo que sucedía con Daniel. Dios no sabía el complot, Dios sí lo sabía. Pero ahí estaba Dios, y ¿saben qué? Dios tenía su tiempo para obrar en la vida de Daniel. Ahora, Daniel se enteró de esto y dice allí el versículo 10, cuando Daniel supo, Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Algo muy importante acá. ¿Saben lo que Daniel eligió hacer? Daniel eligió honrar a Dios. A ver, me parece que está en el próximo PowerPoint. Daniel eligió honrar al Señor. Y 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice Dios: yo honraré a los que me honran. Daniel decidió honrar a Dios. Él también hizo lo que todos los días hacía. ¿Qué hacía él? Oraba y se arrodillaba delante de Dios, no dejó su compromiso con el Señor. Y también fue fiel a su hábito de la oración, fiel y leal a Dios. Es como lo que dice, esto ya lo había practicado David en el Salmo 55, versículo 17. ¿Recuerda lo que dice ese Salmo? Yo se lo leo rapidito. Dice, Salmo 55, 17. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. Eso es lo que hizo Daniel. Ahora, qué importante es permanecer fiel aún en la oración, hablando con Dios cuando las situaciones se ponen difíciles. Si estás atravesando una situación difícil, en la mañana busca al Señor, al mediodía busca al Señor, a la tarde busca al Señor, cuando vas manejando busca al Señor, cuando estás, a veces nos ha tocado en muchos momentos hasta estar enfermos. ¿Y qué mejor que buscar al Señor? Buscar su palabra para que nos consuele, nos fortalezca, nos diga qué tenemos que hacer. A veces podés estar en la cama de un hospital agonizando, pero aún ahí podés estar buscando al Señor. Cuando haces el jardín, cuando te toca limpiar los platos. Nosotros, miren, con la radio es una bendición poder con mi esposa ahí en muchos momentos estar haciendo las cosas de la casa, a veces pintando muebles, a veces limpiando los pisos, a veces haciendo las cosas más pequeñas. Hoy en día tenemos la posibilidad de estar escuchando la palabra de Dios las 24 horas. Y eso es lo que te puede fortalecer en los momentos de dificultad y ver que Dios está activo y que no te deja. Pero si yo no escucho a Dios, no busco a Dios, es muy difícil recibir la fortaleza para los momentos de necesidad o para los momentos de dificultad. Hermano, Dios está activo en tu vida, Dios está activo en mi vida, pero yo tengo que buscarle. Buscarle es escucharle, buscar es aprender sus conceptos, buscar es saber lo que Dios quiere para mi vida aún en esos momentos. Y a veces Dios nos hace parar, nos hace detenernos, como cuando uno llega a un stop, y acá me he dado cuenta que realmente lo respetan más que en Carolina del Norte, porque se detienen en el stop. Dios a veces tiene esos stop, esos parates para nuestra vida, para decirnos, hay que parar. Hay que reflexionar sobre la vida, sobre el tiempo, sobre cómo Dios quiere que hagamos las cosas, si las estamos haciendo bien o no también. Pero aprender a parar y decir, bueno, yo quiero ser fiel a ti, Señor, aún a pesar de las circunstancias. Fiel, un hombre fiel a su hábito.
un hombre fiel y leal al Señor, un hombre que realmente fue virtuoso y devoto del Señor. Vamos a parar acá para hacer un pequeño recreo, un pequeño descanso, pero yo quiero que te lleves en el corazón un poquito eso, aprender como Daniel a ser fiel, y después vamos a seguir con este pequeño taller, hablando un poquito del compromiso para después terminar en cuanto a la consagración. Pero recuerda, siempre, el compromiso es mejor ser comprometido y leal al Señor que ser pasivo. Daniel lo muestra. Su compromiso se evidenció en que no era pasivo, estaba activo en las cosas del Señor, buscando al Señor